romper esa barrera y que entiendan que tenemos que estar conectados con todos, con las empresas con las que trabajamos y poder ser más competitivo, evidentemente. Bienvenidos a la Revolución 4.0, podcast realizado por Vilay Software y la Cámara de Comercio de Valencia para descubrir cómo está impactando la transformación digital en el tejido empresarial valenciano. Expertos, empresarios y directivos nos ayudarán a encontrar las claves para tener éxito en esta cuarta revolución industrial. Hola María José, ¿qué tal? Hola Susana, muy bien, muchas gracias. Bueno, como ya es habitual en este podcast, es el episodio 15, es un número chulo. No sería yo si no dijera y remarcara y hiciera noticiable que es la cuarta mujer. Ahí vamos haciendo camino, luego hablaremos seguro de mujeres y tecnología, pero la primera pregunta que hacemos siempre a todos los invitados que pasan por este podcast es ¿qué es para ellos la transformación digital? Este palabra que ahora todo el mundo utiliza y que si echamos la vista atrás, antes a esto le llamábamos de otras maneras, pero ahora se habla de transformación digital. Además, hoy estamos en este instituto tecnológico que toca muchísimos sectores donde precisamente a nivel de industria estoy segura de que se están viviendo muchos cambios, pero como María José, como responsable de IT, y con 25 años de carrera que has visto prácticamente nacer todo lo que estamos viviendo ahora, ¿qué es para ti la transformación digital? ¿Cómo se lo explicas a tu familia, por ejemplo? Alguien que no tenga ni idea de tecnología, ¿cómo le explicas? No, mira, me dedico a... Pues la verdad es que nuestro día a día es precisamente trasladar este concepto, ¿no?, nuevo de Industria 4.0. Esa transformación digital lo que trata es de cómo utilizar los llamados habilitadores digitales. ¿Qué es un habilitador digital? Pues precisamente son una serie de herramientas o sobre todo o de tecnologías que las empresas, en este caso, pueden utilizar en su día a día. Muchas veces nos dicen, pero es que yo ya utilizo un ERP, yo ya incluso un MRP, sí, pero ¿cómo tratas esa información? Porque tienen todo controlado, tienen a los operarios controlados, las máquinas, los procesos, pero no van más allá del tratamiento de esa información, y es ahí donde estos habilitadores nos pueden proporcionar muchísima información en la empresa. Uh-huh. Hablas de tecnología y hablas de información, pero subyace una palabra que sería cambio, ¿no? Lo importante de todo esto es precisamente el dato que te proporciona, que te permite, por ejemplo, tomar una decisión de negocio. Ese cambio a cultura de negocio facilitada por la tecnología es quizás lo que pueda costar más que se cambie. Porque ponerse un ERP, todo el mundo se puede poner un ERP, sí, y tenerlo allí muerto de risa sin tener datos con los que realmente se pueda funcionar, ¿no? El cambio más global de la tecnología te puede servir para tomar decisiones de negocio. ¿Crees que es el reto? Sí, el reto es el tratamiento del dato, efectivamente, porque ahora mismo las empresas con las que trabajamos incluso tienen buenos ERPs, tienen buenos programas de diseño de producto, tienen buenas maquinarias para tratamiento y fabricación del producto, pero al final está todo como separado, ¿no? Está todo que no hay comunicación entre las distintas aplicaciones, ¿no? Entonces, es una pena, porque si puedes ser capaz de controlar todos esos procesos que están ocurriendo en tiempo real, no solo dentro de la empresa, sino que estaríamos hablando de la industria conectada, ¿no? Dentro de la empresa, sino con tus proveedores para llevar a cabo un determinado pedido, saber que vas a llegar, no vas a llegar, todo eso al final son datos, y de lo que se trata es de estar comunicado tú con tu cadena de valor de una forma eficiente, en tiempo real, y es el tratamiento del dato, simplemente. Uh-huh. ¿Cómo lo vives tú, que llevas tantísimos años de carrera viendo
cómo ha ido cambiando la tecnología y cómo ha ido mejorando precisamente los procesos, ¿no? Yo siempre digo que vivimos en un momento privilegiado para los que nos gusta todo esto, y qué suerte tenemos de poder vivirlo, ¿no? Porque la tecnología es facilitadora de muchísimas cosas. Tú que la has visto prácticamente nacer y que no sé si hace 25 años había ERPs, pero ¿cómo lo valoras? ¿Cuál es tu visión de ahora? Y sobre todo viendo la velocidad con la que hemos crecido en estos 25 años, ¿dónde ves el futuro de este sector a nivel tecnológico como responsable de IT dentro de 5 años? Pues vamos, esto es exponencial. Bueno, de lo que se trata es concienciar a las empresas, porque realmente el cambio supone pues una inversión gorda. Una inversión gorda en las empresas, y de lo que nosotros tenemos que ser el facilitador nosotros mismos de que no se les haga una montaña el transformarse digitalmente, ¿no? Y el estar conectado, porque muchas veces son empresas familiares, tradicionales, y que yo estoy funcionando bien, no necesito más. Entonces, pues romper esa barrera y que entiendan que tenemos que estar conectados con las empresas con las que trabajamos y poder ser más competitivo, evidentemente. O sea, al final lo que se trata es de ser más competitivo y en tiempo real resolver soluciones que si estás estancado no puedes, ¿no? O sea, si te falla un proveedor, si te falla un material específico, poder encontrar una solución rápidamente, ¿no? Uh-huh. Precisamente eso es lo que hacéis en IDIME, y creo que aquí los asociados tienen mucha suerte, porque si tienen una duda sobre qué tecnología debería implementar en mi empresa para poder solventar este proceso, para poder mejorar, optimizar, os tienen a vosotros. Ese es el papel que hace el instituto, además de investigar, obviamente, desarrollar toda esa parte de I+D+I. Cuando un asociado tiene una duda de qué tecnología puede dirigirse aquí y que le ayudéis en ese sentido. Sí, de hecho intentamos hacer workshops a los asociados y mantenerlos un poco concienciados, ¿no?, de toda esta transformación digital, y sí, nos preguntan e intentamos guiarles, ponerles en contacto con empresas tecnológicas que les puedan ayudar, que puedan de alguna forma contar con nosotros para ver si el problema que están planteando ya existe solución. Si no existe, pues junto con ellos investigar cómo poder abordarlo. Uh-huh. Entonces, nuestra labor es lo que llamamos investigación aplicada. Uh-huh. No solo es investigación y desarrollo, sino lo que intentamos es que tenga aplicación basado en problemáticas, porque nuestro día a día es la problemática de las empresas. Entonces, vemos si tiene solución, pues intentamos guiarles, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo este sector que engloba, y corrígeme si lo digo bien, mueble, madera, embalaje y afines, y además todo lo que es mecánica, hablamos de un montón de sectores que engloban muchísimas empresas, grandes, pequeñas, donde se toca todo, desde diseño de producto, desarrollo de producto, distribución, logística, en fin, y todas estas áreas están tocadas de lleno por la transformación digital. ¿Cuál es tu visión desde el punto de vista desde IT, del punto en el que se encuentran las empresas que pertenecen a estos sectores en ese proceso de transformación digital? En un 0 a 10, estas empresas que tú también conoces, ¿cómo están de transformadas? ¿O cuál es tu sensación en cuanto al camino que estamos recorriendo? ¿Estamos al principio? ¿Estamos al final? Aquí hay que mojarse, ¿eh? Estamos al principio. ¿Sí? Sí. Como he comentado, sobre todo el sector madera mueble es un sector muy tradicional. Uh-huh. y siempre hay excepciones, ¿vale? Y hay sectores punteros, como puede ser el de oficina, que ya están son más punteros desde el punto de vista de integración de la sensórica, ¿no? Porque al final, los electrodomésticos, que es un sector que ha avanzado bastante con la domótica y demás,
nosotros estamos intentando desde hace ya unos años trabajar en lo que es el mobiliario inteligente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues se están realizando prototipos y se pueden hacer cosas muy muy interesantes, como pues bueno, puede ser el tema de con la gente mayor en casa, pues se han desarrollado de hecho prototipos de mobiliario, pueden ser los sillones o los sofás para activar a la gente mayor, pues que no esté tanto rato pues sin moverse, o si están mucho rato en la cama, avisos, alertas a los familiares, o sea, y hay un mundo que la verdad es muy interesante y al final tiene que estar integrado en el mobiliario, ¿no? Entonces, de cara a la mejora de producto, se está trabajando bastante. Uh-huh. Y en un nivel no tanto de investigación y de proyectos a futuro, sino más del día a día, de procesos de implementación de tecnologías, de comunicaciones, de industria conectada, ¿cuál es tu sensación en cuanto al momento en el que están las empresas que forman parte de este conglomerado? Bueno, la llamada industria inteligente en nuestro sector pues no se está dando. Quiero decir, sí que tienen, como he comentado, muy buenas herramientas, muy buenas aplicaciones, muy buenas máquinas, pero ahora es cuando intentan o quieren saber el tema de predicción, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, eso al final se trata de sensorizar las máquinas, que se hablen unas entre aplicaciones ellas. con otras, y entonces ahí ahora mismo, pero no te puedo decir así un ejemplo real porque sé que se está trabajando, ¿vale? Pero todavía no tenemos una empresa que podamos decir. ¿Cuál crees que es el cambio necesario en los empresarios, en los propietarios, me da igual el tamaño de las empresas, para que este cambio hacia la transformación digital en diferentes procesos e implementación de herramientas vaya más rápido, o que entiendan la necesidad de trabajar en esta línea? O preguntado de otra manera, ¿cuál crees que es el freno? ¿Es la inversión? ¿Es el desconocimiento de me hablan de estas tecnologías y realmente no sé de qué me están hablando? ¿Ha venido un consultor y me quiere vender una licencia pero yo esto no sé qué es? ¿Dónde crees que está el punto para el cambio de este proceso de transformación digital? ¿Es un cambio cultural? ¿Es un cambio, no sé? ¿Cuál es tu visión? Yo creo que ya conocen las tecnologías, ya conocen los habilitadores digitales, el conocimiento, porque se ha hecho mucha labor por parte de la Cámara, por parte de los institutos, por parte de divulgación, formación. Se han hecho muchas acciones muy interesantes en ese sentido, pero yo creo que el beneficio para mí es lo que no acaban de ver, ¿vale? Porque se le dice, no, pues utiliza la realidad aumentada para formación de tus empleados y que sepan formarse de una forma, pues eso, mucho mejor, tal, no sé qué. Dicen, vale, sí, pero esto ¿qué me puede costar? ¿No? Pues claro, es que depende de cada uno, o sea, la inversión es fuerte. Entonces ahí es donde se frenan. Hay que empezar con cositas pequeñas, porque se abruman enseguida y dicen, no, yo quiero tener toda la planta de producción conectada, por ejemplo, lo que estamos diciendo, ¿no? Y poder tratar ese dato para análisis predictivo o para estar conectado con mi cadena de valor y demás. Pues claro, eso acometerlo es un proyecto muy grande, ¿no? Claro, efectivamente. Entonces se puede ir haciendo pues poco a poco, ¿vale? Porque hay que definir patrones de comportamiento para esa empresa. No es lo mismo una empresa, claro, no hay un manual, ¿no? del para metal que una empresa del mueble, porque claro, los procesos de fabricación son distintos, tienes que ir analizando línea por línea de fabricación, quiero decir, entonces pues se van empezando por cosas pequeñas, ¿no? Entonces cuando ya lo ven que funciona, pues en una máquina de barnizado, por ejemplo, para el tema de la calidad controlada, me están saliendo piezas
pues que no tienen la calidad esperada. ¿Por qué? Porque se está estropeando esto, lo otro, tal. Todo eso se podía haber evitado, ¿no? Si tienes un mantenimiento predictivo, ¿no? Y tal. Entonces, la solución está en trabajar en una máquina, ver qué ocurre, y si eso va bien, ya empezar a replicarlo, ¿no?, en el resto de máquinas que se está trabajando, y empezar a analizar el dato y poder llegar a un análisis predictivo pues en 2-3 años, que ya estás manejando esos volúmenes de datos, ¿no? Y bueno, pues se trata de empezar con cosas pequeñas, porque si no se asustan, y es normal. Estás escuchando La Revolución 4.0, podcast dedicado a ayudarte a entender cómo impacta la transformación digital en los negocios. Puedes escuchar otros capítulos en belikessoftware.com y en ticnegocios.es. En esa línea del susto, ¿alguna de las tecnologías emergentes crees que puede suponer un riesgo real y importante para alguno de los sectores? Me está viniendo a la cabeza mientras estás hablando, por ejemplo, la fabricación aditiva, ¿no? La bisagra del mueble que se te rompe es un mueble que tienes desde hace muchísimos años, y bueno, pues igual es más fácil buscar el plano en open source en internet, bajártelo y comprarte una impresora 3D y hacerte la bisagra, ¿no? ¿Crees que de todas estas tecnologías emergentes realmente hay mucha noticia muy mediática del futuro del trabajo, del futuro tal, pero realmente tú, que las conoces bien y que has visto todo el proceso y que sabes lo que cuesta implementar estas cosas, ¿crees que hay alguna de las tecnologías emergentes que pueda suponer un riesgo porque va a aparecer un player que va a cargarse todo el, no sé, por ejemplo, los fabricantes de bisagras, se me ocurre, ¿no? ¿O no? ¿O estamos muy lejos de que esto nos ocurra? No, vamos a ver, ya, bueno, hasta mi suegro tiene una impresora que tiene 85 años, es impresionante. Bueno, yo siempre digo que la edad no tiene nada que ver en esto. Y está haciendo la Torre Eiffel, quiero decir, siempre, la capacidad de... Y ya se venden para comuniones, impresoras 3D y tal, quiero decir que es una tecnología que la verdad personalmente pues es un challenge, ¿no? O sea, que realmente pues me voy a diseñar esto, es súper bonito, pero de cara a la industria pues el campo es enorme. De hecho tenemos un departamento específico en tema de fabricación aditiva en la parte de metal, y bueno, pues el campo es enorme. Yo no creo que llegue a ser copado por una empresa, sino que complementará, ¿no? ¿O qué? Sí. Sí, no creo que... Y de todas las tecnologías emergentes de las que tanto se habla, a ti particularmente, como María José Núñez, tecnóloga, ¿hay alguna que te inquiete más, que te genere más curiosidad, por la que investigues más, independientemente o no de tu trabajo dentro del instituto? Sí, porque nosotros aquí pues lo que es trabajar en una tecnología específica no podemos, o sea, no podemos, para eso están las empresas informáticas específicas. A mí me apasiona la inteligencia artificial, o sea, me apasiona ya desde la carrera. Es algo que todo lo que es el análisis inteligente de y las posibilidades, eso me apasiona. De hecho, en lo que más leo, y bueno, de hecho mi proyecto de fin de carrera fue un sistema experto, es decir, que ¿En qué año? 25 años, ya ves, claro. Sí, es que ahora es como que todo el mundo habla de inteligencia artificial, pero en realidad esto... Y aquí entré precisamente por el desarrollo de un sistema experto en composición de barnices. O sea, yo te estoy hablando hace 25 años, 26. ¿Qué aplicaciones tiene la inteligencia artificial dentro de un sector como este, que aglutina tantos tipos de sectores a su vez? ¿Hay alguna aplicación que nos puedas explicar o en la que se esté trabajando? Pues la inteligencia artificial ahora mismo en nuestro sector no se está trabajando. Vale. O sea, yo todo lo que estoy viendo está fuera de nuestro sector, que me encantaría, pero es complicado. Es complicado. Tienes una dilatada trayectoria en Europa, desarrollando proyectos, defendiendo proyectos. Me gustaría que me explicaras esto, y además intuyo que durante todos estos años habrá sido de las pocas mujeres que había trabajando en Europa como responsable de IT. ¿Me equivoco?
No te equivocas en absoluto. Pues sí, prácticamente me he focalizado desde el inicio en EIDIME en proyectos europeos y todos relacionados con tecnologías de la información. Claro, cuando ya se empezó a hablar de Industria 4.0, yo estaba en un proyecto europeo con la Fraunhofer, que ahí es donde nació en Alemania toda la parte de Industria 4.0, desde hablando pues a más de 10 años, por no decirte. Y claro, yo lo veía años luz aquí en España, y bueno, pues al final ha venido la oleada y bueno, para mí es fantástico. En esos proyectos europeos efectivamente me encontraba en consorcios que solo estaba yo como mujer, y eso pues la verdad siempre ha sido algo pues que bueno, lo he llevado muy bien, ¿vale? Muchas veces pues a lo mejor te miraba un poco raro, ¿no? Pues en una sala con 40 personas, todo hombres, pues bueno, me cuidaba muy mucho siempre lo que decía, y bueno, gracias a Dios eso ha evolucionado y ya pues siempre me encuentro 2, 3 mujeres. ¿2, 3? Sí. Después de 25 años, en 40. Sí. En tema bueno, pues de fuera de España, la verdad es que en consorcios europeos, mujeres IT, no sé si será un tema del idioma. Sí. No lo sé por qué. Claro, porque tú dices, menos mal que ha evolucionado y ahora hay 3. Claro, yo digo... Sí, los consorcios IT, sí, no, sigue siendo un número muy poco representativo. Sí, ¿Y haces la diferenciación con España en tu relación a nivel nacional y local? ¿Encuentras más mujeres dentro de los servicios de IT de las compañías? Sí. Bueno, en las compañías no. En las compañías, en los institutos, en fin, en tu más relación. En lo que es en las administraciones públicas y tal, tengo compañeras, y en las empresas responsables de IT mujeres no he visto. No me he encontrado. Hablando en estos mismos micrófonos con Mercedes Carbonell, CEO de Boluda, nos decía, que además os conocéis, sí que os conocéis. Sí, compañera, que ella veía más mujeres en la carrera de informática cuando ella estudiaba que ahora. Y es curioso porque hay un movimiento social muy potente, todo el tema STEM, de intentar visibilizar a las mujeres que trabajan en tecnología, y es curioso que los datos dicen que ahora hay todavía menos mujeres que se dedican a carreras tecnológicas. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer las mujeres a las que nos encanta la tecnología para que esto cambiara? ¿Se te ocurre algo? Pues... ¿Te preguntan alguna vez cuando te ven, pero tú te dedicas a esto? Ostras, pues qué raro porque eres mujer, ¿no? Bueno, esto ya... Ahora ya no, pero sí que hace más de 20 años sí que se veía raro, y sin embargo lo que tú dices es totalmente cierto. Cuando nosotros en la carrera el porcentaje no era, hombre, no te digo la mitad, pero prácticamente pues un 30% éramos mujeres en la carrera, y luego te has dado cuenta en que ahora sí, efectivamente hay menos. Tampoco sé no sé decirte el por qué. No lo hemos encontrado, ¿no? Tampoco. No, pero es algo que, mira, pues si lo consigo te lo diré. No sé por qué. Lo que sí que he visto es que a nivel europeo sí que se empieza a ver pues unas poquitas más. Y en la Comisión también, la Comisión Europea, todo era prácticamente hombres, y ahora pues bueno, te encuentras también officers en temas de tecnologías de la información, mujeres, ¿no? Y eso pues bueno, te da más confianza, ¿no? Ya no te tienes que, no sé, ya no te cuidas tanto lo que puedas decir, ¿no? Da un poco de miedo en ese sentido. Con esa visión europea que tienes, el conocimiento local de todo lo que son las empresas que entran dentro de este sector, ¿cómo crees que estamos de transformación digital? ¿Estamos verdes? ¿Estamos en el buen camino? ¿Estamos muy lejos de los 10 años que nos lleva de ventaja Alemania, por ejemplo, en este caso? Vamos a ver, allí en Alemania, evidentemente, claro, es que allí nació la Industria 4.0. Entonces, pues están haciendo ya implementaciones importantes. Eso sí que es verdad en grandes empresas, ¿vale?
El problema que tenemos es que, pues bueno, tenemos que trabajar a la mediana empresa. La pequeña ya es muy complicado, pero con la mediana empresa por lo menos hay concienciación, ves que las empresas están con ganas, y lo que tenemos que ser capaces es de trasladarle el beneficio, ¿no? Ese ROI, ese return of investment, ¿no? El retorno de la inversión es en lo que tenemos que saber trabajar para que sepan el porqué. El porqué está claro, pero ¿qué beneficio? Si yo siempre es la respuesta de si yo estoy funcionando bien, si tengo beneficios, ¿por qué tengo que hacer ese cambio, ¿no? ¿Cuál es tu respuesta ahí, María José? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si ese empresario de una mediana empresa que te dice, si yo estoy produciendo, tengo mi facturación, todo me va bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿Cuál es tu respuesta de si no cambias, te va a pasar qué? Sin llegar al susto y miedo, pero obviamente esta necesidad es por algo, ¿no? ¿Cuál es el argumento que tú esgrimes aquí? Bueno, pues que necesita estar conectado. No se puede trabajar de forma aislada, ¿no? Efectivamente. Tienes que estar conectado, y para eso pues tienes que hacer ese pasito de la transformación y colaborar con las empresas con las que trabajan, que a lo mejor ya han pasado a ser industria incluso inteligente, pero si tú no lo estás, pues bueno, al final te vas a quedar fuera de la partida. Fuera, ¿no? Entonces eso es un poco lo que tienen que mentalizarse, que no pueden funcionar ellas solas, sino que tienen que colaborar, estar en plataformas colaborativas. ¿Y eso qué significa? Pues que tienes que transmitir esa información, esos datos, datos que son muy recelosos. Ahí va yo, y es una opinión muy, muy personal, pero aquí hay una necesidad de un cambio cultural, porque yo no voy a compartir mis datos con nadie, que santo de qué, son míos, ¿no? Ese cambio de competir a competir o colaborar, co-crear, es un cambio cultural que, más allá de que te conectes o no te conectes, es el cambio que yo creo que hace más falta. Y conociendo el tejido empresarial valenciano, que algo conozco, creo que esa es la parte quizás más complicada, ¿no? Aquí lo hemos contado muchas veces en los micrófonos, que además de un cambio tecnológico, es un cambio cultural muy importante, y que yo creo que va a costar mucho. Sí, efectivamente, el recelo que se tiene a compartir el dato es importante. Eso hay que trabajar mucho en ese tema. Y luego, claro, ya incluso el tema de tener los datos en la nube, eso está costando, pero eso se va entendiendo, ¿no? Pero claro, quizás ahí por el retorno, ¿no? Porque te vas a quitar todos estos hierros que en tu día te costaron un dineral, y ahora puedes tener el mismo servicio mucho más ágil, con toda la seguridad en la nube y tal. Claro, ahí quizás sí que ven un retorno, porque el ahorro de costes es muy bestia, ¿no? Claro. Pero claro, y entonces dices, bueno, ya ese dato ya lo tienes ahí en la nube, pues bueno, vamos a intentar compartirlo, vamos a tratarlo con las empresas con las que colaboras, y entonces ahí ya es el siguiente paso, por así decirlo. ¿Crees que sería un buen comienzo precisamente toda la parte de cloud computing? En este tipo de empresas que conoces también, empezar por algo, porque siempre les pregunto a quien pasa por aquí, si tuviéramos que crear una hoja de ruta, ¿por dónde crees que se podría empezar para provocar ese cambio cultural, ¿no? Quizás tener los datos en la nube, que todavía no los estás compartiendo, pero ya estás pasando de tenerlos en casa a tenerlos en un sitio que, bueno, no sabes muy bien dónde está. ¿Crees que podría ser un buen paso para empezar ese proceso de transformación digital? Ese es un camino. Y otro camino yo creo que es poner en práctica el control de algún proceso, alguna línea de producción, y una vez ves el éxito de que tienes controlado no solo lo que te llega al ERP, ¿no? Sino que además puedes estar controlando en tiempo lo que está ocurriendo y predecir lo que pueda ocurrir, ¿no? Pero trabajarlo poco a poco, o sea, no llegar y decir, bueno, pues te voy a
sensorizar toda la planta industrial y demás, no, vamos a ver el beneficio en esta línea de producción y poquito a poco pasamos a la segunda, la tercera y al final pues ya una vez estés controlando internamente tus procesos, pues vamos a pasar a la logística. O sea, yo veo que tiene que ser la hoja de ruta con la empresa tiene que ser algo pautado, de lo más débil, por así decirlo, a lo que ya tengas, porque a lo mejor incluso el tema de las redes sociales, el análisis de las tendencias, ¿no?, de productos, es muy importante porque no pueden estar estancados, ¿no? En la moda eso se está trabajando mucho, pero y se está intentando trabajar también en el mueble, ¿no? Las tendencias, cómo van, qué es lo que se está trabajando en otros sectores que pueda implicar cambios en el diseño de producto para ser rompedor, ¿no? Ahí hay un conocimiento en redes sociales que si se explora bien tienes un montón de información de consumidores hablando de cosas que podrías aplicar a tus diseños, ¿no? Efectivamente. Muy bien, María José, pues un verdadero placer charlar contigo de un sector que no habíamos trabajado todavía, entre mujeres, que yo aquí seré siempre muy pesada con este tema, pero creo que la manera de explicar, la visión y luego también tener esa trayectoria europea que también aporta muchísimo valor a esta conversación. Bueno, ha sido un verdadero placer y espero que nos veamos pronto. Pues para mí también ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por esta entrevista. esta conversación. Un abrazo. Gracias por escuchar La Revolución 4.0 de Be-like y Cámara de Comercio de Valencia, un podcast que desvelará en cada episodio cómo está el tejido empresarial valenciano en cuanto a transformación digital. De la mano de expertos, empresarios y directivos, haremos una foto sonora del momento digital actual de Valencia. Be-like Software es una empresa tecnológica que ayuda a las empresas en su proceso de transformación digital en las áreas de tecnología y datos. La Cámara de Comercio de Valencia, corporación de derecho público, colaboradora de las administraciones públicas, está haciendo un esfuerzo por hacer llegar la transformación digital a las empresas a través del portal ticnegocios.es. Síguenos en Twitter en @belikesoftware y @ticnegocios.